Hello guys, el día de hoy estuvimos trabajando con nuestro libro y por ahí alcanzamos a ver también dos videos de los que me mandaron. Les decía yo a los alumnos, hay algunos que lo hicieron muy bien, hay algunos que no me lo entregaron, entonces pues bueno, tenemos de todo, pero por ahí estuvimos viendo algunos. Mañana seguimos con algunos otros que sí quieren que los pongamos ahí en clase. Entonces, pues bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo también. El día de hoy empezamos con este video que era para lo que íbamos a hacer, la actividad que tenemos el día de hoy. Ups, espérenme, dejen ver si le puse el audio porque si no, no se va a escuchar. Sí, sí tiene el audio. Ok, ahora sí, ahí va. Okay, team, let's go! Sophia, wake up, please. Hello, players. Are you ready for today's challenge? Yes, Sophia. Today's challenge is about people who have done amazing things. Cool. I will give you the first part of a sentence like this. She's the woman. You need to find 5 words to complete the second part. Right. But where are the missing words, Sophia? Good question. The missing words are written on the bottom of those stars. In this first sentence, you will need to find 5 words. We understand, Sophia. You have 3 minutes to complete 3 sentences. 3, 2, 1, go! Sophia, I found the word first. Great job! 4 more to find. I found 2 words, Sophia. The and who. Great job! 2 more to find. I found the word finish, Sophia. Finished. Excellent, Arabelle. 1 more word to go. I found the word marathon, Sophia. Great job, team. Quick, come to my screen. So here's the first half of the sentence. She's the woman, and the 5 words you found. First, the, who, finished, marathon. Please put them in the right order so the sentence makes sense. How about she's the woman who the marathon finished first? No, that's not right. Sophia, what about she's the woman who finished the marathon first? Yes, that makes sense. Excellent, players. Great job. Okay, dice, she's the woman who finished the marathon first. Eso es como hicieron este ejercicio. Y ya después del video, estuvimos trabajando con esta tablita que los alumnos escribieron en su libreta. Ya por ahí la vamos a estar explicando todavía un poquito más, pero les decía que estas que están aquí son las que vamos a estar usando y cada una pertenece, por ejemplo, estas dos las podemos usar cuando hablemos de gente. People, she's the woman, aquí está, who works as a charity worker. Things and animal, cosas y animales, pues usamos which y that. That's the book, ahí está, which sold 1,000,000 copies, que vendió millones de copias. Places, lugares, pues vamos a decir where. This is where the politician lived. Times, para las horas, los días, para preguntar por un tiempo. That was the day when they finally won their won their campaign. My bad. In possessions, whose
va a decir de quién. Okay? He's a researcher whose discoveries change the world. ¿De quién son los descubrimientos? De este researcher. ¿Ok? Esto fue lo que estuvimos haciendo. Recuerden también por ahí estuvimos viendo los videos. Para que ustedes lo completen, pues vamos a hacer esta tablita en la libreta y tendríamos ya nuestros apuntes, ¿ok? Entonces, yo los dejo. Nos vemos el día de mañana. See you later, guys. Have a great night. See you tomorrow.